Entonces, básicamente es el mismo procedimiento. Lo que ahora cambia es que tenemos un capacitor y por tanto su fasor tiene una diferencia. Entonces, bueno, igual se nos pide, siendo ese circuito donde el voltaje en la fuente es 6 coseno de 100t menos 30 grados, pues se nos pide hallar la corriente que circula a través del capacitor. Entonces, pues como el capacitor y la fuente están en paralelo, es claro que el voltaje que circula en el capacitor pues es igual al voltaje de la fuente o al voltaje total, que es igual a 6 coseno de 100t menos 30 grados. Bien, entonces de la tabla que habíamos visto anteriormente, esta de acá arriba, pues el fasor de un capacitor está dado como que el voltaje en el capacitor es igual a la corriente en el capacitor, recuerden que es la corriente en el capacitor, entre J omega C. Entonces eso está en su forma fasorial. Entonces esto aquí. Entonces eso lo podemos ver reflejado aquí. Que el voltaje en el capacitor pues es igual a la corriente en el capacitor entre J omega C. En este caso, como nos piden la corriente en el capacitor, pues hay que despejarla. Entonces todo esto está dividiendo, pues pasa acá multiplicando. Que es justamente esto de acá. Ahora tenemos BC por J omega C. Bien, pero pues nosotros conocemos básicamente todo. Conocemos el voltaje en el capacitor y sabemos que el voltaje en el capacitor en la forma fasorial, que es igual al voltaje total, al voltaje de la fuente, pues es 6 ángulo de menos 30 grados. Que es convertir justamente nuestra fuente, que está en el dominio del tiempo, pues convertirla al dominio de la frecuencia, es decir, sacar su fasor. Eso, pues, tenemos esto aquí, sin olvidar que el omega lo está dictando la fuente y la fuente nos está diciendo que omega es de 100. Recuerden que esto de aquí es omega. Recuerden que forzosamente solo en un solo circuito, si hay múltiples cantidad de fuentes incluso, o si hay varios elementos capacitivos o inductivos, no importa, siempre debe de haber solamente un W. Si no hay W, reitero, si no hay la misma W, reitero, como siempre, hay que resolver por alguna metodología, ya que por fasores no se puede. Entonces, reitero, como siempre, es una facilidad trabajar con los fasores. La Academia de Eléctrica está muy casada con los fasores, pero pues muchos no saben qué hacer cuando la omega cambia. Entonces, hay por ahí otras metodologías, ya sea que resolvamos en el tiempo con ecuaciones diferenciales o por transformada de Laplace, por ejemplo. Bien, entonces, ya que tenemos el voltaje total en la fuente y que despejamos ese voltaje, pues lo siguiente es sustituir básicamente todos los valores. Conocemos W, bueno, omega, y conocemos la capacitancia que nos las da el problema. El problema nos dice que la capacitancia son 50 microfaradios. Entonces tenemos 6 ángulo de 30 por J omega, que son 100, y los 50 microfaradios. Recordando que no se los olvide lo de las unidades, siempre. O sea, tenemos la unidad, por debajo tenemos el mili que se abrevia M y es por 10 a la menos 3. Luego tenemos el micro,
por 10 a la menos 6, donde esa no es una U, en realidad es una NU del alfabeto griego, pero bueno, se parece mucho a una U. Mili, micro, y después tenemos nano. Nano, que es una N, que es por 10 a la menos 9. Bien. También tenemos más escalas hacia abajo. Que bueno, es, por ejemplo, todavía está pico por 10 a la menos 12, y hay otras escalas por 10 a la menos 15 y por 10 a la menos 18. Y no olviden que también tenemos escalas hacia arriba. Pues tenemos la básica, que es kilo, que es una K mayúscula y es por 10 a la 3. Tenemos mega, que es una M mayúscula y es por 10 a la 6. Y tenemos giga, que es una G mayúscula y es por 10 a la 9. Igualmente, hacia arriba tenemos más. Por ejemplo, tenemos teras, que es por 10 a la 12. Entonces, recuerden que todas las unidades, todas las unidades de medición de lo que sea, pueden llevar estos prefijos. O sea, si estamos hablando de inclusive volts, recuerden que, por ejemplo, esto está medido en amperes y esto de aquí está medido en volts. O sea, no importa inclusive que estén en notación fasorial, la amplitud puede ser medida también en esas notaciones. Por ejemplo, pues podemos tener como siempre amperes, miliamperes, microamperes y nanoamperes, pero también podemos tener kiloamperes, megaamperes y gigaamperes. El kiloampere, por ejemplo, se ve mucho en la industria. En el voltaje también podemos tener gigavolt, megavolt, kilovolt, milivolt, microvolt y nanovolt. El kilovolt, por ejemplo, se ve en la industria, el megavolt se ve en las tomas, en los transformadores que están afuera de su casa para transmitir energía. Entonces, pues, existen varias formas de las unidades, inclusive otras unidades como el newton, que es de fuerza. Ahí está el giganewton, el meganewton, el kilonewton, el milinewton, micronewton, nanonewton existen. De presión, si quieren, también existen. Gigapascal, megapascal, kilopascal, milipascal, micropascal, nanopascal o pascales. O sea, entonces no olviden esa notación porque todavía la están olvidando mucho, y para estudiantes de su nivel ya no debería de pasar eso. Bien, entonces, bueno, regresando al problema, pues tenemos el ángulo, y si nosotros hacemos esta operación, 10 por 50 microfaradios, háganla por favor y díganme cuánto les sale. 5. ¿Son 10 o son 100? 100. Sí, 100 pues son los que están aquí en la fuente. A mí me da 5000 microfaradios. No puede ser que te dé 5000. Nuevamente, es justamente lo que les acabo de decir. ¿Por qué se vuelan el micro? O sea, no porque tengan un 50 ahí puesto, significa que son 50. O sea, tienen que hacer siempre caso a lo que está puesto ahí, a esto de esta tabla. Por eso se las estoy dando otra vez, porque ¿por qué se vuelan el micro? O sea, está ahí, significa que es algo. Significa que Es, son 50.
Entonces, ¿cuánto les da? 5 por 10 a la menos 4. Exactamente. ¿Cuánto? ¿5 por 10 a la menos 4? Ajá. No, ahí por ahí hubo un error de decimal. ¿Cómo lo metiste a la calculadora? ¿100 por 50 por 10 a la menos 6? Sí, así está. No, chécalo bien, que hayas metido 50 y el 100 exactamente, porque no. Da 0.005. 005. 0.005, exactamente. Sí. Sí, sí. Y eso equivale a un 200avo, que es esto de aquí. Si ustedes hacen 1 entre 200, es el mismo Sí. resultado. Bien. Entonces, pues equivale a un 200avo. Y finalmente, pues tenemos J entre 1 entre 200. Recordando que cuando tenemos el número imaginario J así solito, el ángulo de fase pues son 90 grados, porque pues está justamente sobre sobre el eje imaginario. Entonces del eje real al eje imaginario pues hay 90 grados. Por tanto, podemos hacer esa multiplicación ya teniendo ambas dos en su notación fasorial. Y tenemos 6 ángulo de menos 30 grados y 1 entre 200 ángulo de 90 grados. Recuerden que pues lo pueden hacer en la calculadora o en este caso es fácil porque es multiplicar las amplitudes 6 por 1 entre 200, lo cual nos da 3 entre 100. O sea, nos da 6 entre 200 y lo podemos simplificar a 3 entre 100. Y luego los ángulos se suman, entonces es menos 30 grados más 90 grados, dándonos los 60 grados que están acá. Por tanto, en notación fasorial tenemos que la corriente en el capacitor pues es 3 entre 100 como amplitud con un ángulo de 60 grados de fase. ¿Qué unidades amperes? Si ya lo pasamos al tiempo, quiere decir que la corriente va a ser 3 sobre 100 coseno de 100t. ¿Por qué 100t? Pues porque es el que nos está otorgando la fuente, más 60 grados de ángulo de fase amperes. Con eso. Entonces, pues básicamente la ventaja que nos ayuda, pues es algo semejante a poder aplicar como la ley de Ohm, hacer despejes. Sí, claro, las simplificaciones ya no es tan directa, pero pues afortunadamente si lo hacen con una calculadora adecuada, pues sí puede llegar a ser igual de sencillo que cuando veíamos los circuitos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. No. Bien. Vamos a quitar todo esto. Okay. Entonces, pues así como acabamos de aplicar todo esto, pudimos hacer despejes muy parecidos a lo de la ley de Ohm. Entonces se puede hacer una relación similar a la ley de Ohm. Nosotros tenemos que, pues, la ley de Ohm es esta de aquí. Voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente en la resistencia. Luego el voltaje en el inductor es J omega L por la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor es la corriente en el capacitor entre J omega C. Si se dan cuenta, si nosotros hacemos la relación de la ley de Ohm y despejamos la resistencia, que es voltaje en la resistencia entre la corriente en la resistencia, y hacemos algo similar en el inductor y en el capacitor, es decir, en todos hacemos una relación voltaje-corriente respectiva a cada una, podemos ver que, pues, en el caso pues de la resistencia, pues no hay más, ¿no? Nos queda la resistencia como siempre en la ley de Ohm.
En el caso del inductor nos queda el J omega L y en el caso del capacitor nos queda el 1 entre J omega C. Entonces, esta razón de aquí, pues nos da cierta similitud con la ley de Ohm, es decir, si nosotros llamásemos esto de alguna manera, pues tendríamos, digamos, un número y entonces tendríamos una relación muy similar a la ley de Ohm. Esa relación, que aquí abajo, por ejemplo, se llamó ZC, ZL, inclusive aquí lo podían llamar como ZR, la vamos a llamar impedancia. La impedancia, por tanto, es justamente el equivalente de la ley de Ohm, pero cuando tenemos circuitos de corriente alterna. Entonces, igual la impedancia se define como la oposición al cambio de la oposición al cambio de la corriente o la oposición a la corriente en un circuito, pero cuando ésta varía de forma sinusoidal. Entonces, pues la ley de Ohm se encontró justamente esta similitud para cada uno de los elementos capacitivos inductivos. Y si nosotros sustituimos esa Z, pues llegamos justamente a la forma fasorial de la ley de Ohm. Pero recordando que evidentemente Z, dependiendo de quién tengamos, si es una impedancia de un capacitor o la simplificación de algún circuito, pues es algo que depende de la frecuencia. Entonces, por tanto, está en una forma también fasorial. Entonces, pues lo que les comentaba, la impedancia se define como la oposición al flujo de la corriente cuando ésta está en forma sinusoidal. Entonces, como pues ya hemos estado viendo, pues las ventajas de manejar ahora todo como impedancias es que ya no es necesario el cálculo integral, ya no son necesarias las ecuaciones diferenciales y ahora tiene la ventaja de que se pueden analizar con las mismas técnicas que hemos visto, sabiendo la simplificación de resistencias, que es lo primero que vimos. Entonces ahora nos saltamos toda la parte de ecuaciones diferenciales y pues podemos aplicar igualito lo que ya saben, la simplificación de circuitos idéntica, pero bueno, tomando en consideración que ahora lo tenemos en forma fasorial. Y también pues estas obedecen a las leyes de Kirchhoff. Entonces, pues bueno, como ya han notado, pues la representación en forma de fasores, pues ofrece ya grandes ventajas. Entonces, bueno, vamos a resolver ya otro ejemplo ligeramente más complicado, en donde ahora tenemos una combinación de una resistencia y un capacitor. Este circuito nosotros lo vimos o vimos algo semejante, que es un circuito RC, y pues bueno, de ahí sale una ecuación diferencial de primer orden. Y bueno, hay que ocupar las leyes de Kirchhoff y aparte hay que ocupar ecuaciones diferenciales. Y bueno, ¿qué nos da? Nos da que la fuente es igual a 10 coseno de 4t. Quiere decir que pues el ángulo de fase pues son 0 grados. Tenemos una resistencia en serie con un capacitor y entonces pues se nos pide hallar el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, hallar la corriente en el capacitor, la corriente en la resistencia y la impedancia total. Que es básicamente igual lo mismo que se nos pedía en los circuitos que vimos al principio. Entonces, pues bueno, si nosotros cambiamos la notación y ahora convertimos todo a fasores, entonces, pues bueno, tenemos que la BS, que es la fuente de entrada, pues es 10 con ángulo de 0 grados.
Luego, bueno, este no cambia mucho. Siguen siendo 10 ohms. Pero Z2, su impedancia, pues ya sabemos que es 1 entre J omega C. Entonces, la impedancia 1 entre J omega C, pues sabemos cuánto vale. Bueno, sabemos cuánto vale C, que es esto de aquí. Y también sabemos cuánto vale omega. Omega, pues vale 4, que es este de acá. Entonces, a ver, hagan esta simplificación. Da menos 5 sobre 4 y, bueno, J. Ajá. Recuerden que el 1 entre J también se puede expresar como negativo, es decir, menos 5 cuartos J. Entonces, estas dos son equivalentes. Entonces, ya tenemos Z1, Z2 y pues, como están en serie, pues podemos sumar las impedancias. No olviden todo lo que vimos en la primera unidad porque, y si ya lo olvidaron, lo tienen que ir a repasar otra vez porque ahora vamos a ocupar lo mismo, pero ahora con números complejos. Entonces, repásenlo si no se acuerdan. Entonces, tenemos que la impedancia pues es la suma de las dos resistencias. Cuando están en serie se suman. Es decir, Z1 más Z2. Pero ¿quién es Z1? Pues son los 10 ohms, ¿no? Luego, ¿quién es Z2? Pues es menos 5 cuartos J, ¿no? Que es este que tenemos acá. Sí. No hay mucho que simplificar porque ya está como número complejo. Entonces, pues lo único que vamos a sacar es su forma fasorial. Y entonces, a ver, saquen la forma fasorial de esto. Sería 5 por raíz de 65 sobre 4 con Uh-huh. un ángulo de menos 7.2. Exactamente. Si haces la que te dé número, pues lo de la raíz pues es equivalente a 10.077. Bien, entonces, por tanto, con eso podemos sacar rápidamente cuánto es la impedancia total, que es una suma de impedancias. Entonces, pues es la impedancia equivale a una amplitud de 10.07 con ángulo de menos 7.725. ¿Qué unidades? Pues como siempre, ohms. Ya está. Entonces, pues ya tenemos la corriente. Pudiéramos hallar, ya tenemos la impedancia. Pudiéramos hallar, por ejemplo, de una vez la corriente, porque pues sabemos que la corriente total en forma de fasor, pues es igual a el voltaje total entre la impedancia total. Nosotros conocemos el voltaje total y conocemos la impedancia total, que no es más que, acuérdense que esta ecuación parte de que estamos suponiendo que ya simplificamos nuestro circuito de esta manera. Es decir, aquí 10, 0 grados y que ahora solamente tenemos una sola impedancia. ¿Y qué impedancia es? Pues Z total. Entonces, con eso nosotros podemos calcular la corriente que circula por aquí, que es I total. Y bueno, esa es una forma de calcularlo. Y entonces podemos hacer la división de voltaje total o en forma de fasor, claro. Y el voltaje total pues son 10 con ángulo de 0 grados.
Voy a borrarlo de abajo mejor. Entonces, I total es igual a 10 con ángulo de 0 grados, volts, entre la impedancia total, que son 10.07. 10. 10.07 con un ángulo de menos 7.125 grados. ¿Y en qué unidades? Amperes. Diga ohms. Entonces, ¿cuánto sale esta operación? $0.93 con un ángulo de 7.125. Entonces, de hecho es bastante rápido de hacer porque es 10 entre 10.07, entonces eso da 0.99. Y el ángulo, pues, como es división, pues es 0 menos el ángulo de abajo. Entonces 0 menos 7.125, pues son 7.125 grados. ¿Y qué unidades tiene esto? Amperes. Amperes. Entonces aquí lo ponen amperes. Entonces, pues bueno, esa es una forma de haber obtenido la corriente total. Pero ¿cómo se comporta la corriente? ¿Cómo es la corriente para circuitos en serie? Se divide. No, Se mantiene. es igual, exactamente. Entonces, como para circuitos en serie, la corriente es igual para cada elemento. Se tienen que poner a estudiar, de verdad, si no van a tronar esto, si no se acuerdan de lo primero. Entonces, la corriente total, pues es igual a la corriente que pasa en el capacitor, igual a la corriente que pasa en la resistencia. Entonces, todas son iguales por ser un circuito en serie. Recuerden que el que se distribuye es el voltaje. En un circuito en serie la corriente es igual. ¿Por qué? Porque solamente tiene un posible camino para ir. No tiene divisiones. Entonces, como solamente tiene un posible camino, pues ¿qué camino es? Por la de 10, por Z2 y regreso y punto. Pero ¿quién se distribuye? Pues se distribuye el voltaje. En un circuito en paralelo es a la inversa. El voltaje, pues como yo tengo conectada la fuente a los mismos nodos, aquí voy a poner otro, pues como la fuente es igual, es el mismo nodo, pues entonces el voltaje es igual aquí y aquí. En cada elemento el voltaje es igual, pero como ahora la corriente tiene varios caminos, tiene uno por acá, otro por acá y otro por acá, entonces la corriente es la que se distribuye. Bien. Entonces ya hallamos la corriente total y pues nos falta, no, el problema nos pide, ya hallamos la impedancia total, ya hallamos las corrientes y nos faltan los voltajes para concluir el problema. ¿Cómo podemos hallar los voltajes? Pues podemos aplicar, por ejemplo, un divisor de voltaje, podemos utilizar la ley de Ohm, es decir, ya que tenemos la corriente en cada uno de los elementos y tenemos la impedancia, pues podemos utilizar la ley de Ohm.
Entonces recuerden que para este caso pues sí, hay dos posibles caminos, el que quieran es adecuado. Entonces para que vayan recordando voy a utilizar el divisor de voltaje y el divisor de voltaje se ocupa igualito. El voltaje en la impedancia, yo comencé con la 2, pues es igual a la impedancia 2 entre la suma de impedancias. Recuerden que el divisor de voltaje necesita forzosamente que los dos elementos estén en serie y los elementos, el voltaje por el que va a multiplicar es por el que está a la entrada de los elementos en serie. No siempre va a ser el voltaje total. Recuerden eso también. ¿Y quién va a ser la suma? Pues va a ser la suma de los elementos que están entre esos nodos. En este caso, pues es coincidente que tengamos que sea la impedancia total y la fuente total, pero recuerden que eso no siempre pasa. Cuando tenemos circuitos en cascada, pues eso va cambiando. Bien, entonces, pues es Z2 entre la suma de Z1 más Z2 por el voltaje S. Pues, ¿quién es Z2? Pues sabemos que es menos 5 cuartos J, que se lo sacamos de acá, entre la suma de Z1 más Z2, que es justamente este de aquí, que es 10 menos 5 cuartos. Ambos dos, las unidades son ohms, por el voltaje total, que es 10 ángulo de 0 grados. Entonces, ustedes pueden hacer justamente esto lo pueden sacar de una sola operación en su calculadora y cuánto les da. Da 9.84 más 1.23J. Ya en, ¿cómo se llama? ¿Un factorial? Ajá. Ah, no, sí. Es 10 sobre 7 con ángulo de 180. No. No, ahí sin querer te has 9.92 ángulo de 7.125. No. No olviden forzosamente meter el ángulo de 0 y meter adecuadamente, o sea, esto está multiplicando así, y meterlo en división, los ángulos, los signos, perdón. No, la primera sí me da el 9.84 más 1.23J, Ajá. que es el primer resultado que da. Y el factorial, pues sí me sale 9.92 ángulo de 7.125. Mm, Bueno, me varía un poco porque aquí sale 9.92. ¿Ese sí está bien? no. ¿No? 1.24 con ángulo de Ajá. menos 82.87. No olvides meter los por y demás que la otra vez estaban costándote trabajo. No, sí los metí. Porque es que no tiene sentido que te den 9 porque las magnitudes de lo que te está saliendo son muy bajitas. O sea, te había salido en el J un 1.23J. Y luego en la parte real te había salido 0 punto y tanto. Entonces no tiene sentido que la magnitud aumente tanto. No olvides que los Jotas pues están multiplicando ya sea todo al 5 Sí. cuartos o al 5i si lo quieres. Igual acá. Yo creo que ahí está el error que estás metiendo. Porque sí debe salir 1.2403 con ángulo de menos 82.8749 grados.
Está así. Bueno, mientras tanto, vamos a reiniciar, por favor, la conferencia.